bendiciones a todos los que a esta hora se conectan en nuestras redes sociales. Vamos a dar inicio a nuestro culto juvenil. Para todas las personas que se conectan a esta hora, allí en el celular, en sus hogares, con su familia, vamos a tener un tiempo poderoso, un tiempo agradable en la presencia del Señor, alabando y glorificando su nombre, porque sabemos que Dios está en medio nuestro. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él se esté moviendo en todas las redes sociales que a esta hora se unen para alabar al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, en este momento invocamos tu nombre. Gracias por tu presencia, Señor, en cada hogar. Gracias por tu presencia, Señor, que se mueve en cada corazón, oh Dios. Sabemos y estamos convencidos que tú eres una realidad en medio de nuestra iglesia. Gracias, Dios, te damos porque estás aquí con nosotros, porque estás entre nosotros, Señor. Por eso en esta noche nos hemos unido como un solo corazón, en un solo sentir, en un solo espíritu, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Hemos venido a tu casa, Señor, para bendecirte, para levantar alabanzas, Señor, para adorarte, para exaltarte, Señor, para levantarte en esta noche. Por eso te damos completa, Señor, libertad para que te muevas en medio nuestro. Recibe gloria, recibe honra en esta noche, en Cristo Jesús. Amén y amén. Te alabamos a ti, Señor, oh, aquel que me ciñe de poder, que me da fuerzas, vamos, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, vamos, solo a Él exaltaré. Dile de ti será mi alabanza, vamos, en la congregación cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza, la congregación, y cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Dile al que me ciñe de poder, vamos, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré. Dile solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Oh, de ti será mi alabanza, en la congregación, y cantaré y alabaré
puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. ¿Qué podemos? Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir su gozo, podemos sentir su río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. ¡Vamos! Y hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Vamos a declararlo. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Dilo. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Vamos. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Y disfrutar que somos libres. ¡Vamos! Que somos libres por su sangre. Libres, oh, dile que somos libres. Somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Eso. Después de este tiempo de alabanza y de adoración a Dios, vamos a prepararnos para recibir una palabra de parte de Dios para tu vida. Bien, bendiciones a todos en este día. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da
de conectarnos una vez más. Creemos que en este tiempo hay un propósito de Dios para la familia. Creemos que Dios tiene un propósito precioso de bendecirnos, de hablarnos. Así que damos esa cordial bienvenida a cada hermano que se conecta, a cada familia. Saludamos a la Iglesia Centro Evangélico y a otros hermanos que se conectan en este momento para compartir la palabra. Oramos, Padre, te bendecimos, te damos gracias. En esta hora te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú tocando la vida de cada hogar, de cada miembro, oh Dios, que cada familia que nos ve en este momento. Pedimos en el nombre de Jesús que seas tú tratando con cada uno de nosotros y que seas bendiciendo nuestra vida, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, una vez más, queremos seguir hablando en este tiempo del valor de la familia. El sábado pasado yo estuve hablando algunos aspectos en cuanto al hecho de cómo restaurar o volver al modelo o al ideal de Dios acerca del matrimonio o la familia. Entonces yo mencionaba una palabra que un hombre llamado Kroeller News expresó y dijo las siguientes palabras: si los matrimonios se hacen en el cielo, el hombre tiene que ser responsable de su mantenimiento. Entonces con esa oración comenzamos a compartir la palabra del Señor y estuvimos compartiendo aspectos muy importantes, muy relevantes. Uno, como las relaciones. Y decíamos que dentro del ideal de Dios, dentro de ese querer de Dios, dentro de ese ideal para la familia y para el matrimonio, Dios desea que en medio de la familia hayan buenas relaciones. Las buenas relaciones son importantes. La construcción de las buenas relaciones en el hogar es fundamental para la armonía y para la convivencia en medio de los miembros de la familia. Yo creo también que cuando un ser humano, una mujer, un hombre, deciden casarse para formar familia, yo no creo que lo hagan pensando en hacerle la vida imposible a esa persona. Yo creo que todos pensamos en el hecho de tener buenas relaciones con nuestra esposa, la esposa con el esposo, buenas relaciones con los hijos. Entonces, de eso estuvimos hablando. También hablamos acerca del perdón y vimos en la palabra de Dios que debemos tener la actitud de perdonar siempre. Hablábamos que en este tiempo se han aceptado cosas dentro del núcleo familiar como normales, como el hecho de que un hermano aborrezca al otro porque tiene razones para hacerlo. Pero cuando nosotros miramos el modelo de Dios para la familia, nos damos cuenta que eso no es normal, porque Dios quiere un modelo de acuerdo a su palabra. Entonces es importante que podamos recalcar eso. Hay cosas que no podemos aceptar como normales. También estuvimos hablando acerca del poder del amor. ¿Cómo perdonar si no amamos? Y sobre todo si no amamos desde la óptica de Dios. Con el poder del amor construimos familia. Con el poder del amor fortalecemos relaciones. Entonces yo le decía que ahí es donde comienza un hogar. Con el poder del amor. Entonces la familia ha pasado de generación en generación y han pasado tiempos. Y un hombre llamado Francis Bacon dijo las siguientes palabras: se contempla con reverencia un viejo castillo o edificio que esté en ruinas, o un árbol maderable sano y perfecto. ¿Cuánto más no significa la contemplación de una antigua y noble familia que ha permanecido a través de las olas y los embates del tiempo? Nosotros vivimos en una ciudad turística donde encontramos una cantidad de monumentos hechos miles de años atrás. Y cuando la gente viene los contempla. Y aún nosotros, a pesar de que estamos acostumbrados a verlos, cuando cruzamos por uno de ellos, por lo menos al observarnos, vienen tantas cosas a la mente. Y cómo al transcurrir del tiempo han permanecido. Lógicamente el mantenimiento del hombre ha ayudado a que permanezca. Y ahora, ¿cómo no vamos a valorar el modelo de Dios? Que no importa las épocas, no importa los tiempos, es un modelo que permanece vigente hoy.
¿Cómo no valorar familias que todavía permanecen firmes, que todavía permanecen juntas bajo ese principio de Dios de permanencia, bajo ese principio de Dios de amor, de relaciones sanas? ¿Cómo no valorar eso? ¿Cómo no resaltar esa familia que aunque mucha gente diga que ya pasó de moda y que se debe construir de otra forma? No, la Biblia enseña que el modelo de Dios está firme y claro para este tiempo. Entonces, qué hermosas palabras de este hombre. Y con base a lo que hemos venido compartiendo, vamos a desarrollar esta palabra hoy. ¿Cómo no contemplar una antigua familia innoble que ha permanecido a través de las olas y los embates del tiempo? No importa lo que el hombre haya querido diseñar, hay un diseño claro de Dios que ha permanecido en medio de todas las circunstancias. Entonces los hombres, la mujer, los hijos son responsables del mantenimiento del matrimonio y de la familia. Somos nosotros los que nos preocupamos porque el ideal de Dios permanezca. Por eso cada uno de los miembros de la familia debe reconocer cuál es su responsabilidad. Debe conocer cuál es su rol, su función dentro del hogar. Porque yo quiero decirte algo, cuando ese aspecto está claro y lo vivimos como Dios quiere que lo hagamos, entonces vamos a ser miembros que vamos a aportar al perfeccionamiento de las relaciones dentro del hogar. Es importante que tú como padre, que tú como mamá, tú como hijo, sepas cuál es tu rol, sepas cuál es tu función, sepas para qué Dios te puso en ese núcleo familiar. Porque cuando tú lo entiendes y yo lo entiendo, entonces las relaciones van a ir creciendo cada día. Y cada día vamos a ser perfeccionados en el amor de Dios. Conocer mi rol, conocer mi función es muy importante. Y sobre todo si lo vivo desde la perspectiva bíblica, sobre todo si lo vivo desde la óptica de Dios, entonces va a primar en esa función el amor de Dios en todo lo que hagamos. Les Thompson, el escritor del libro La familia bajo la perspectiva bíblica, dijo las siguientes palabras: las responsabilidades siempre determinan las relaciones y estas crean modelos. Te voy a repetir esas palabras. Las responsabilidades siempre determinan las relaciones y estas crean modelos. Cuando hay un padre que asume su rol, que asume su responsabilidad, está creando un modelo a sus hijos. Cuando hay un padre que no lo hace y es irresponsable con eso, también está creando un modelo a sus hijos, pero tristemente es un modelo negativo. Y su hijo lo más probable es que crezca bajo ese modelo y de pronto comience a practicar ese tipo de modelo en su vida. Entonces cada rato dice, las responsabilidades siempre determinan las relaciones y estas crean modelo. En la carta a los Efesios encontramos un pasaje que habla de los modelos y las relaciones y las responsabilidades del esposo y la esposa. Es un pasaje muy precioso, que qué bueno que podamos leerlo con el corazón, que podamos entender que todo eso que dijo el apóstol Pablo en ese pasaje tiene un contexto bien claro. Y vamos a tratar de compartirlo dentro de ese contexto. Que no nos salgamos de ahí, porque cuando nos salimos de ahí podemos errar en la interpretación de ese contexto. Voy a leer en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 29. Dice la palabra: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice el verso 24 de Efesios 5. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Un pasaje muy precioso, el de Efesios capítulo 5. Entonces, en esos versos podemos encontrar dos aspectos sobresalientes. Uno, la posición del esposo, y el otro, la ternura del esposo. Uno, la posición del esposo, y el otro, la ternura del esposo. Yo creo que el apóstol Pablo fue muy claro en su mensaje para la familia, para el contexto del matrimonio. Y lo primero que vamos a hablar es de la posición del esposo. El esposo como cabeza. Bien, este orden fue establecido por Dios. Y este orden que Dios puso da autoridad, no solamente a la pareja, sino también a la familia, a las relaciones en el hogar. Pero tenemos que tener en cuenta el contexto de estas palabras que expresa el apóstol. El hecho de que el hombre es cabeza. Esto tiene un contexto bien interesante. Y por lo tanto me voy a ir un poquito atrás, al verso 18 de Efesios capítulo 5. Dice el versículo 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo, dentro de lo que va a hablar acerca de la relación en el matrimonio, en la familia, dice, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué produce el Espíritu Santo? ¿Qué produce la llenura del Espíritu Santo en la vida de una persona? ¿Cómo sé que estoy bajo su control? Bien, en este aspecto pudiésemos decir muchas cosas. Y la Biblia nos da evidencia en muchos aspectos de la llenura del Espíritu Santo en una persona. Mal haríamos nosotros si reducimos la llenura del Espíritu Santo a un solo aspecto. Pero en el contexto en que está hablando el apóstol Pablo, en el contexto de la familia, en el contexto del matrimonio, podemos nosotros afirmar sin temor a equivocarnos que un esposo, una esposa, unos hijos que están controlados por el Espíritu Santo lo van a evidenciar en su desempeño dentro de la familia. Un hombre que diga ser creyente y es lleno del Espíritu Santo, entonces lo va a evidenciar dentro de su contexto familiar. Igualmente la esposa e igualmente los hijos. Entonces habla primero, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. El otro aspecto de este contexto está en el verso 21. Y dice el apóstol, someteos unos a otros en el temor de Dios. Sometimiento mutuo. De entrada, el apóstol Pablo corrige cualquier interpretación que un hombre haga o tenga acerca de su autoridad en el hogar, acerca del hecho de que él es cabeza. Dice que tiene que haber un sometimiento mutuo. Y aquí una vez más hablamos del triángulo amoroso, ¿cierto? Nosotros hablamos el sábado pasado que en la medida que nos acercamos a Dios y en la medida que le amamos a Él, se va a evidenciar en las relaciones con los demás. Entonces, si yo amo a Dios, yo voy a amar a mi esposa de acuerdo a lo que la palabra de Dios me enseña. Pero si mi relación con Él se rompe y ese amor hacia Dios es muy difuso, entonces voy a ser inestable en esa relación. Igualmente sucede en el sometimiento. Si yo amo a Dios, dice la palabra, entonces voy a guardar sus mandamientos. Me voy a someter a Él. Y una persona que se someta a Dios, entonces va a existir en la casa sometimiento mutuo. El problema no consiste en quién manda en la casa. El problema no consiste en quién se somete a quién. El problema consiste en que si tú como
como padre, si tú como esposa, si tú como hijo, te sometes a Dios, si le amas a Él, si eso es una verdad, entonces no va a haber problema en someternos los unos a los otros. No va a haber problema en obedecer, no va a haber problema en amarnos, en cada día estar juntos y en compartir como familia. Pero el punto está en que si tú y yo nos sometemos a Dios, eso es un triángulo que no debe romperse. Tu sometimiento, ese sometimiento mutuo depende del hecho de que si estamos sometidos a Dios. Entonces la sumisión no es una responsabilidad exclusiva de la mujer. De entrada el apóstol Pablo lo corrige. No es una responsabilidad exclusiva, sino una manera de vivir del creyente. Entonces, hombre, tú que estás en tu casa, si tú me hablas de que eres creyente, entonces tú tienes que entender que tú estás junto con tu esposa formando un hogar. No lo estás haciendo solo. Y tú y yo como hombre debemos someternos a Dios. Y ese sometimiento a Dios nos va a llevar a tener una relación cercana y placentera con nuestra esposa. Entonces, el sometimiento no es sencillamente un vivir humano. Es el vivir de un hombre y una mujer que han creído en Dios. Entonces, este es el contexto en el cual el apóstol Pablo habla de que el hombre es cabeza de la mujer, que es lleno del Espíritu Santo. Si es lleno del Espíritu Santo, entonces se va a evidenciar en su rol en la casa. Entonces está claro que dice que existe un sometimiento mutuo. Si ese hombre o esa mujer están sometidos a Dios y le aman, entonces eso se va a evidenciar en su relación. Entonces ya conforme a ese contexto, entonces podemos decir, número uno, que el esposo no es un dictador. Por ahí decía alguien que por ahí andan algunos sargentos acomplejados dentro de los hogares con el palo, con el arma bíblica diciendo: yo soy el jefe de la casa, yo soy el que mando. Y de pronto la mujer allá, eso es lo que él cree. Y el problema, te repito, no consiste en quién es el que manda. El problema no consiste en quién es el jefe. El versículo 23, mira la enseñanza preciosa que nos da. Efesios 5, verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Me impresiona porque el apóstol Pablo hace un símil del hombre como cabeza en la casa a Cristo como cabeza de la iglesia. Eso me gusta porque dice: el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Cristo no tiene a su esposa, a la iglesia, apretada por el cuello. Ningún creyente ha venido a Cristo por imposición, sino que todos los que hemos creído en Él hemos visto su obra preciosa, hemos visto su sufrimiento, hemos visto todo lo que dejó y entregó en esta tierra para que hoy nosotros seamos salvos. Por eso hemos respondido voluntariamente para rendirnos a Él. Por eso hemos respondido con gozo y con alegría al hecho de someternos delante de su presencia, porque Él lo entregó todo. Cristo no está ahorcando a su iglesia y dice claramente que el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Esa es la comparación, tremenda comparación que el apóstol hace. De esa manera, tú y yo tenemos que ser cabeza de nuestra esposa. Y te repito, Él no tiene a la iglesia por el cuello. No la está presionando, contrario, la ama y la cuida para que crezca y avance. Por lo tanto, el esposo instruido en la Biblia tampoco debe hacerlo. Si Jesús ama a su esposa, a la iglesia, y la cuida, ¿cómo más nosotros debemos hacer lo mismo? Porque así es que somos cabeza. Y si hay alguien que lo hace conociendo la palabra, entonces no ha entendido lo que el apóstol quiso decir. Es ser lleno del Espíritu, es estar sometidos mutuamente, es que el amor de Dios y el sometimiento a Dios sea una realidad. Y si lo hace, no ha entendido el principio bíblico. Y si lo hace es porque de pronto tendrá un problema emocional muy profundo en su vida,
o temores, pensando que si escucha a su esposa o escucha de pronto una decisión que la esposa quiere que él tome y lo hace, de pronto va a creer que va a perder autoridad. No, al contrario, amar como Cristo ama. El esposo no es un dictador. Segundo, el esposo no es un ser superior. Ojo con eso. Yo miro con mucha preocupación a veces cómo en algunos lugares, hombres de pronto que son creyentes, y utilizan la Biblia y algunos textos y lo sacan del contexto de lo que el apóstol Pablo quiso decir. Y dicen que la mujer en la iglesia se queda en silencio y aprende en su casa y tal. Y el hombre es el que tiene autoridad en la iglesia. Yo miro con mucha preocupación porque me pregunto, si es así ese hombre en la iglesia, ¿cómo es con su esposa en la casa? Si la mujer no se le da el valor en medio de la iglesia, que fue Cristo quien se lo dio, ¿cómo se le va a dar el valor en la casa? Entonces este hombre estará pensando que la mujer es para lavar platos, para hacer oficio. No, la mujer tiene una dignidad muy alta que Dios se la dio también. Y tiene una estatura que Dios se la dio, no se la dimos nosotros. Y por lo tanto debemos amarla como Cristo amó. Y en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Dice la última parte, porque todos vosotros sois uno en Cristo. En el lenguaje actual dice, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Entonces es bueno recalcar que esa igualdad es espiritual. Es bueno que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, esa igualdad no significa una igualdad en funciones. Somos iguales espiritualmente, pero diferentes funcionalmente. Eso lo determinó Dios así. Y entonces cuando el hombre quiere cambiar este orden, lo que trae es confusión al hogar. Los hogares disfuncionales no solamente son aquellos hogares donde hace falta un padre o una madre. A veces está todo el núcleo familiar en casa y las funciones y los roles están invertidos. La mujer quiere tomar el lugar del esposo y el esposo está por allá relegado. Eso también es un hogar disfuncional y esa no es la idea. Todo aquel que cree en Cristo es igual, ¿ok? Espiritualmente. Y en el hogar es lo mismo, pero en función somos diferentes. Ahora, esto lo vemos claramente en la familia de Abraham y Sara. Hebreos capítulo 11, verso 11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Cuando Sara en primera instancia escuchó lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, dice la Biblia que se rió, y Dios le pregunta a Abraham, ¿por qué Sara se ríe? Pero dice ahora el escritor de Hebreos que Sara llegó a creer. Y entonces vemos ahora que Dios iguala la fe de Sara con la de Abraham. Espiritualmente son iguales. Si tú crees en Cristo y yo creo en Cristo, ambos somos salvos. Si tú crees que Dios sana y yo lo creo también, entonces vamos a ver a Dios haciendo milagros. Entonces la fe delante de Dios nos hace iguales. Entonces ahí vemos que la Biblia iguala espiritualmente por la fe a Sara y a Abraham. Pero está claro que Abraham asumió el hecho de ser cabeza, porque Dios se acercó a él y habló con él y le dijo todo lo que tenía para ellos, el plan diseñado que tenía para ambos, y Abraham funcionó como cabeza del hogar. La fe no se iguala espiritualmente, pero en funciones, en responsabilidades, en el rol dentro del hogar, somos diferentes. Mire este otro aspecto en 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Jesús mismo tuvo una función aquí en la tierra. Desde la antigüedad los profetas
comenzaron a mostrar cómo iba a ser el nacimiento de Jesús. Y en los evangelios vemos claramente cómo se explica su nacimiento. Vino el Espíritu Santo sobre una mujer virgen, María, y vino claramente, dice que concibió y Jesús nació del vientre de una mujer. Se explica desde la antigüedad cómo iba a vivir Jesús en esta tierra. Se explica desde la antigüedad por medio de los profetas cómo iba a ser sus sufrimientos y su muerte. Entonces ahí se explica claramente cómo iba a vivir el Señor y cómo iba a sufrir y cómo iba a morir. Entonces vemos en la Biblia que Jesús se sometió totalmente al plan de su Padre. Aun cuando lo vemos orando en Getsemaní, dice ahí claramente: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Jesús se sometió totalmente a la voluntad de su Padre. ¿Quiere eso decir que Jesús es inferior al Padre? ¿Quiere eso decir entonces que Jesús está por debajo del Padre? A veces se comete el error de ponerle categoría a la deidad de Dios, que el primero, el segundo o el tercero. Dios es uno y esa es la deidad de Dios. Es un solo Dios. Y no podemos llegar a la conclusión por el hecho de que Jesús se sometió al Padre de que era inferior a Él. Es un error y estamos rayando en la herejía. Como tampoco podemos inferir de que si una mujer se somete al hombre es inferior a él. Y si un hombre piensa así, entonces no ha experimentado el amor de Dios en su vida. Y nunca una mujer puede tener ese pensamiento en su vida. El hecho de que tú te sometas a tu esposo es la evidencia de que tienes a un Dios que te gobierna, de que tienes un Dios que te ama y al cual tú amas con todo tu corazón. No te hace menos, al contrario, te hace digna delante de Dios porque obedeces lo que Dios te está hablando. No la hace inferior. Es incorrecto pensar que el hombre, por el hecho de ser cabeza, entonces la mujer está bajo su dominio. Repito, el sometimiento es el vivir del creyente y a la mujer eso no la hace inferior. Entonces el hombre no es un dictador por el hecho de ser cabeza. El hombre no es superior por el hecho de ser cabeza. Y mire que hemos ido hablando, estamos hablando del esposo, pero ahí mismo estamos hablando de cómo debe ser la actitud de la mujer. Hay otra cosa que dentro del contexto que habla el apóstol Pablo debe ser el esposo. Dice que el esposo debe ser líder y amante. En el verso 25 de Efesios 5 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces el marido dice ahí 2 veces debe amar a su mujer y dice: así como Cristo amó a la iglesia. Eres cabeza de la mujer, eres cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Así como Cristo ama, así tú y yo debemos amar a nuestras mujeres. Entonces el apóstol sugiere que el esposo debe ser cabeza, pero también debe ser corazón. Cabeza y debe ser corazón del hogar. Siendo líder, provee autoridad. Al ser corazón, provee amor. A veces estamos en la casa y nos acordamos de las frases del pastor Eddie. El pastor Eddie expresa frases que se vuelven célebres. Y a veces estamos en la casa y a veces están los platos sucios. Y nos acordamos y mi esposa me dice: te amo, y la platera sucia. Y nos acordamos y nos echamos a reír. Porque es una verdad. Claro, el hombre es líder, pero también es amante. Y el amor se manifiesta en muchas facetas dentro del hogar. No solamente teniendo un acercamiento físico, sino a través de acciones
de tiempos de calidad, de tiempos preciosos. Entonces, no solamente el líder, sino que es corazón. Y te repito, siendo líder, provee autoridad, pero siendo corazón, provee amor. Si falta una de las dos, hay desequilibrio. El esposo debe ser líder y amante, porque si es solo líder, llegará el momento que será autocrático. Aquí mando yo y las decisiones se toman como yo digo. Pero si es solo corazón, va a ser muy sentimental y de pronto lo llevarán de un lado a otro. Ejercer liderazgo con amor facilita el sometimiento de la otra persona, pero solo cuando amamos como Cristo lo hizo. Es como Cristo lo hizo. ¿Por qué nos entregamos voluntariamente a Él? Porque nos amó con amor eterno. Esa es la relación que el apóstol habla entre el esposo y la esposa en el hogar. A los hijos, en el capítulo 6, verso 1 dice, escuchen bien jóvenes, escuchen bien la palabra del Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ojo, dice, en el Señor. En Colosenses 3:20 define cómo debe ser esa obediencia y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada a Dios. Entonces yo le decía, tenga en cuenta, dice, en el Señor, una vez más el triángulo amoroso. Un hijo sometido a Dios, un hijo que ama a Dios, obedece a su papá en todo. Un padre que ama a Dios, escuche bien, un padre que ama a Dios nunca le va a pedir algo a su hijo que lo destruya y que lo lleve a alejarse de Dios. Por eso se habla de que el padre tiene que ser un padre creyente para que cada día ponga principios claros a sus hijos. Entonces dice obedecerlo en todo, honrarles cada día, obedecer a vuestros padres en todo, dice, porque esto es justo. Querido joven, porque eso es lo que se debe hacer. Esa debe ser tu práctica en la casa. Someterte, obedecer a tus padres cada día en el amor y en el temor de Dios. En el versículo 2 de Efesios 6 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar al Padre, honrar al Padre. Y no solamente se honra al Padre con cosas materiales, chévere de pronto que la lleves a comer, que le compres cosas, pero también se honra al Padre con la conducta dentro del hogar y la conducta cuando de pronto no estás cerca a ellos. Cómo te conduces, cómo actúas, cómo hablas. Eso también habla de tus padres, eso también habla de tu casa. Y cuando alguien te ve proceder bien, va a hablar bien de tu casa. Pero cuando te ve actuando mal, de pronto la gente tiene un concepto equivocado de lo que de pronto sucede en casa. Honrar al Padre. Proverbios dice claramente, el capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de la madre. La conducta del hijo honra o deshonra al padre. No es solamente llevarle cosas materiales, que está bien, pero también los procederes traen alegría o tristeza al corazón de tu mamá, frustración al corazón de tu padre. En el capítulo 9 de Proverbios, verso 10 dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría y conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Una vez más el triángulo. La conducta de un joven cristiano es consecuencia de su intimidad con Dios. Y cuando está viviendo la palabra, entonces va a ser sabio, va a ser inteligente. Y esa sabiduría y esa conducta va a traer honra a sus padres. No se puede romper el triángulo amoroso. No se puede romper el triángulo de sometimiento. Amor a Dios, sometimiento a Dios, evidencia amor entre nosotros en el hogar. Evidencia sometimiento entre nosotros en el hogar.
entre la relación del esposo y la esposa, entre la relación de padre e hijo. No podemos romper el triángulo. Entonces, querida iglesia, querido esposo, esposa, queridos hijos, jóvenes que me están escuchando, fortalezcan su relación y su intimidad con Dios, porque eso también va a fortalecer la relación en el hogar. Un hombre que ama a Dios no somete a su mujer a la fuerza, sino que la ama. Y como consecuencia de ese amor, ella libremente se va a sujetar. El diseño está claro y es precioso. Solamente tenemos que vivir para Dios y honrarle a Él. Dios te bendiga. Padre, te doy gracias en esta hora. Bendigo cada familia, Señor, cada hogar. Y te ruego, Señor, que tu palabra sea la que hable al corazón de cada uno de nosotros. Yo te pido que nos ayudes a crecer en nuestra comunión contigo, para que cada día podamos crecer, Señor, en nuestras relaciones. Que podamos someternos a ti en todo, que eso va a garantizar armonía y sometimiento mutuo en el hogar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por su palabra. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Queremos en este momento darte algunas informaciones. El martes tenemos nuestro martes de oración online a las 7 de la noche. El miércoles tenemos la retransmisión de nuestro culto dominical a las 7 de la noche. Los viernes tenemos nuestras casas de oración a través de la aplicación Zoom. El sábado tenemos el culto juvenil a las 6:30 y el domingo a las 10 de la mañana nuestro culto dominical. Queremos también hacerte partícipe del banco de alimentos que tenemos en este momento. Si tú quieres colaborar, si quieres donar con alimentos, puedes dirigirte hacia nuestra iglesia y hacerlo llegar. Lo puedes dejar con el hermano Alberto Rodríguez o cualquiera de los celadores que estén allí. Puedes sumarte a esta causa y ayudar a los hermanos que en esta época de pandemia están sufriendo necesidades. Dios te bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des, yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré. En verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des, yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré. En verdad mi corazón guardaré.
cada paso que tú des, yo daré.